Volvemos con una nueva sesión de yoga. Esta sesión nos va a requerir un poquito más esfuerzo del que nos requirió en la primera sesión. Vamos a empezar por pranayama, como siempre adecuando nuestro cuerpo y practicando respiración para poder llegar a conseguir calma, quietud y desde ese punto poder trabajar nuestras asanas. Hoy vamos a practicar la respiración cuadrada o Samavriti, que os hemos explicado en una sesión anterior de manera muy sencillita. Con esa respiración vamos a recordar un poquito, ponemos a punto nuestro cuerpo y comenzaremos con las asanas y después un poquito de relajación, como siempre. Vamos a comenzar por coger la postura adecuada, por tomar la postura adecuada. Para ello podemos o bien realizarlo tumbados o bien lo realizamos sentados, como queráis. Os podéis tumbar en Savasana o sentaros bien en el taquito o en la silla, como ya os explicamos en la sesión anterior. Bueno, nos colocamos. Si estamos en Savasana, tumbados, con las piernas y los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Las piernas un poquito separadas, los brazos separados del cuerpo, la espalda bien colocada en el suelo, bien apoyada y la cabeza también, la barbilla un poquito hacia el pecho. Adecuamos nuestro cuerpo de manera cómoda. Si estamos sentados, erguimos la espalda recta, la cabeza en línea, como tirando de la coronilla con un hilito hacia arriba, y las manos, como veáis, en un mudra, Jnana mudra o Trimudra, o también podemos poner de manera Dhyana mudra o la forma del cuenco, como veáis. Cerramos los ojos. Observamos nuestro cuerpo. Hacemos un pequeño repaso de nuestro cuerpo físico. Y si hace falta moverlo, lo movemos un pelín para sentarnos de manera adecuada, cómoda, que nos permita realizar el pranayama, la respiración. Observamos ahora nuestra mente y dejamos que los pensamientos, que la actividad fluya, sin nosotros interceder, sin juzgar. Observamos las emociones y también las dejamos fluir. Abrimos bien el pecho y que fluya. Observamos nuestra respiración. Inspirando vamos a realizar 3 respiraciones profundas, completas, lentas, abriendo bien y preparando nuestro cuerpo para el Samavriti, respiración cuadrada. Inspiramos y abrimos bien, respiración completa. Y expulsamos lentamente. Inspiramos profundo. Y expulsamos. Inspiramos profundo. Respiración completa. Y expulsamos. Centramos nuestra mente en la respiración. Vamos a contar mentalmente hasta 3, de manera que vayamos dando ritmo a nuestra respiración. Inspirando, con 1, con 2, con 3. Retenemos en lleno, con 1, con 2, con 3.
expulsamos, POM 1, POM 2, POM 3. Retenemos en vacío, POM 1, POM 2, POM 3. Inspiramos, POM 1, POM 2, POM 3. Retenemos en lleno, POM 1, POM 2, POM 3. Vaciamos, expulsamos, POM 1, POM 2, POM 3. Retenemos en vacío, POM 1, POM 2, POM 3. Inspiramos, POM 1, POM 2, POM 3. Retenemos, POM 1, POM 2, POM 3. Expulsamos, POM 1, POM 2, POM 3. Retenemos, POM 1, POM 2, POM 3. Y vamos a hacer la siguiente a nuestro ritmo. Y dejamos que nuestro cuerpo retome la respiración. Observamos. Y poco a poco, cuando nos veamos preparados, abrimos los ojos. Esta respiración la recomendamos trabajarla durante 4 o 5 minutitos o más. Cuando podáis, podéis dedicarle más tiempo para conseguir esa amplitud y esa calma. Dicho esto, vamos a comenzar con las asanas. Hoy vamos a explicaros el saludo al sol. El saludo al sol es una serie de asanas, de 12 asanas encadenadas, en las que estiramos nuestro cuerpo, fortalecemos el cuerpo, le damos dinamismo y nos sirve tanto como para calentar nuestro cuerpo antes de la serie de asanas siguiente o también por sí sola para poder darle un poco de actividad y comenzar el día pues con esa actividad ya un poco más, ese ritmo un poco más trabajado. Por lo tanto, podremos hacer esta asana, la podemos trabajar a las mañanas, cuando nos levantamos, saludar al sol y estirarnos bien. Nos proporciona calma, a la vez que nos da esa actividad, porque acompañamos siempre de conciencia y de respiración, siempre por la nariz. Movemos la circulación sanguínea, linfática, nos ayuda, el encadenamiento de esas asanas nos ayuda a mejorar nuestro cuerpo físico, tanto a nivel de salud como emocional y mental. Abrimos el pecho, abrimos el plexo solar, por lo que nos proporciona alegría, confianza en nosotros mismos. Bueno, estas asanas las podemos hacer más lentas, estirando bien el cuerpo, o podemos hacerlos un poquito más rápido, dinámico, y le damos más ritmo. Vamos a colocarnos delante de la manta, me colocaré yo un poquito más atrás, para que me veáis bien. Y vamos a seguir las instrucciones. Inspirando, manos al pecho, expulsamos. Inspiramos y arriba, nos arqueamos un poquito hacia atrás. Expulsamos y abajo la pinza, las manos a los lados de los pies. Inspirando, pierna izquierda atrás, abrimos el pecho. Retenemos y mantenemos la tabla. Expulsando rodillas, pecho al suelo. Inspirando, cobra. Expulsamos y el perro.
Inspirando, pierna izquierda adelante, abrimos el pecho, expulsamos, inspirando arriba y expulsamos. La respiración siempre por la nariz, la expulsión también. Inspiramos, expulsamos, inspirando arriba, abrimos bien, expulsando abajo. Inspiramos, pierna derecha atrás, estiramos bien, retenemos la tabla, expulsando rodilla, pecho, suelo, inspiramos, cobra, expulsamos el perro, inspirando derecha adelante, abrimos bien el pecho, expulsamos, inspirando arriba y manos al pecho. Cuenta una serie, izquierda y derecha. Vamos a por la siguiente serie. Inspiramos, expulsamos, inspirando arriba, expulsando, estiramos bien hacia abajo. Inspirando izquierda atrás, retenemos, rodilla, pecho al suelo, expulsamos, inspiramos, expulsamos, izquierda adelante, inspiramos, expulsamos, arriba inspiramos, manos al pecho, expulsamos. Inspiramos, expulsamos, arriba inspirando, expulsando abajo, pierna derecha atrás, inspiramos y abrimos, retenemos la tabla, expulsando rodilla, pecho al suelo. Inspiramos, expulsamos el perro, inspirando derecha adelante. Expulsamos, inspirando arriba y expulsamos. Inspiramos de nuevo, manos al pecho. Inspiramos arriba, expulsamos abajo. Inspirando, pierna izquierda atrás. Retenemos, rodilla, pecho al suelo. Expulsamos. Inspiramos. Expulsamos el perro. Izquierda adelante, inspiramos. Expulsamos. Arriba inspirando. Expulsamos. Inspiramos. Expulsamos. Arriba inspirando. Expulsando abajo. Pierna derecha atrás, inspiramos, retenemos, rodilla, pecho al suelo, expulsamos, inspiramos, expulsamos, inspirando adelante, pierna derecha adelante, expulsamos, arriba y relax. Relajamos en la postura de la montaña. Vamos a comenzar con la serie de asanas, pero antes, mientras recuperamos el aliento, respiraciones profundas y lentas, os comento, os recuerdo que las asanas deben ser adecuadas a nuestras limitaciones y capacidades. Por lo tanto, debemos observar y adecuar las posturas. Se trata de tensionar el cuerpo, de crear una tensión para que trabaje, de manera que esa tensión sea sostenible, que la podamos mantener en el tiempo y que nuestro cuerpo trabaje. En el caso de que haya una postura en la que no podamos mantener demasiado tiempo, se deshace cuidadosamente
y se vuelve a la postura inicial. Se trata de conocerse y de trabajar con lo que tenemos, llegar hasta donde podemos llegar y trabajar desde ese punto. No se trata de contorsionismo. Por lo tanto, la atención, la observación es muy importante. Y acompañar nuestras posturas con la respiración, con la atención, para cada día poco a poco mejorar. Vamos a abrir ahora las piernas. Las abrimos, ya veis, algo más que nuestras caderas. Abrimos un poquito los pies. Vamos a hacer la postura del triángulo. Para ello vamos a llevar el pie derecho un poquito hacia la derecha. Al inspirar, ponemos los brazos en cruz. Y al expulsar, vamos a ir ladeándonos hacia la derecha, llevando la mano derecha hacia el suelo y la mano izquierda hacia arriba. La cabeza mira hacia arriba, hacia la mano que está en el alto. Si no podemos llegar hasta el suelo, colocamos la mano sobre el pie o sobre la pierna o donde lleguemos. Ahí. Inspiraciones profundas, lentas, costal, respiración costal. Las piernas en estiramiento, los brazos también. Fuerza en nuestras piernas, la zona lumbar, trabajando también. Estiramos la parte izquierda de nuestro tronco. Inspiramos profundo, expulsamos y al inspirar, arriba. Arriba y al expulsar bajamos los brazos suavemente. Recogemos un poquito las piernas, relajamos un pelín. Observamos nuestro cuerpo, observamos nuestros hombros, nuestras piernas, la zona lumbar, la zona costal izquierda. Abrimos de nuevo, giramos un poquito ahora la pierna izquierda. Inspiramos, brazos en cruz. Expulsando llevamos nuestro brazo izquierdo a la pierna izquierda. Al suelo o sobre el pie, como veáis. Y la cabeza gira hacia la derecha. Creamos una torsión. Nuestras piernas en fuerza. La zona lumbar está algo girada y se estira a su vez. Los brazos también. Inspiramos profundo. Expulsamos suavemente. Y al inspirar, arriba. Al expulsar, bajamos los brazos, recogemos nuestras piernas y relax en la montaña. Observamos nuestro cuerpo. Vamos a realizar ahora la postura de la silla. Vamos a enderezar nuestras piernas, nuestros glúteos y estirar nuestra espalda y nuestros brazos hacia arriba. Inspirando, manos al pecho. Expulsamos. Inspirando, elevamos nuestros brazos sobre la cabeza, estiramos bien con las manos juntas y al expulsar, bajamos, nos doblamos un poquito en las rodillas como si nos fuéramos a sentar. La espalda erguida, la mirada hacia el frente, estiramos ahí bien. Inspiramos profundo, notamos cómo se mueve la caja torácica al inspirar. Las piernas en fuerza,
El tronco estirado, bien estirado. Inspiramos profundo, estiramos un poquito los brazos. Expulsamos y relajamos un pelín. Inspiramos profundo y estiramos un poquito. Expulsamos y relajamos. Y al inspirar, arriba. Expulsamos y bajamos. Postura de la montaña en relax. Vamos a bajar ahora al suelo. Nos vamos a sentar sobre nuestros talones. La postura del diamante. Con la espalda recta. Las manos sobre nuestros muslos. Con las manos hacia arriba. Vamos a la postura del zapatero. Vamos a abrir un poco la pelvis, las caderas. Juntamos nuestros pies. La espalda recta. Llevamos nuestras nalgas un poquito hacia atrás y recogemos un poquito las piernas. La espalda recta, como hemos dicho. La mirada al frente, elevamos un poquito la cabeza al inspirar. Y al expulsar nos vamos doblando de nuestra cintura, de nuestra zona lumbar y vamos yendo un pelín hacia adelante. Y cuando ya lleguemos al punto en el que estamos al límite, dejamos caer la cabeza para que el peso en la cabeza ayude también a estirar las cervicales. Y relax. Notamos nuestras ingles. Inspiramos profundo, respiración abdominal. Expulsamos lentamente. Inspiramos profundo. Expulsando nos acercamos un poquito más. Y al inspirar, arriba. Arriba y relax. Relax sentados. Vamos ahora a realizar la postura de la barca, una postura de equilibrio. Equilibramos así nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y la energía, los cuatro cuerpos. Para ello recogemos un poquito las piernas, metemos las manos por debajo de las piernas, debajo del pliegue de las rodillas y al inspirar elevamos un poquito los pies. Los isquiones bien colocados en el suelo, buscando el equilibrio. Respiraciones suaves y lentas. Llevamos ahora los brazos, los estiramos a los lados de nuestras piernas, de nuestras rodillas. Y al inspirar, poco a poco, vamos estirando las piernas, buscando el equilibrio. Inspiramos profundo, expulsamos, llevando un poquito el cuerpo hacia atrás para buscar el equilibrio. Inspiramos, expulsamos, inspiramos y poco a poco volvemos a colocar las manos debajo de las rodillas y recuperamos. Si no podemos estirar, no pasa nada, mantenemos el equilibrio o bien sujetadas con las manos, con las piernas sujetadas con las manos o de esta manera, como nuestro cuerpo nos lo permite. Y relax.
Nos vamos a colocar ahora en Savasana, postura de relax boca arriba. Permitirme que me gire y relax. Vamos a llevar ahora nuestras rodillas hacia el abdomen, Avanasana. De esa manera vamos a masajear esta zona abdominal con la ayuda de la respiración abdominal, creando pequeña presión entre los muslos y el abdomen y relajando un poquito la zona lumbar. Para ello, piernas juntas, las manos apoyadas en el suelo, los brazos estirados y al inspirar llevamos nuestras rodillas, nos doblamos de las rodillas y llevamos nuestras rodillas hacia el pecho, hacia el abdomen. Abrazamos, apretamos un pelín y al inspirar, respiración abdominal, sentimos ese masaje en la zona abdominal por la presión del abdomen contra los muslos. Sentimos también un pequeño masaje en la zona lumbar por la presión del suelo y el movimiento de la respiración. Observar. Relaja mucho la zona abdominal y también la zona lumbar, acompañada de la respiración abdominal. Inspiramos, expulsamos y al inspirar vamos a llevar la cabeza hacia las rodillas, recogiendo aún más nuestra espalda, nuestra columna, haciendo una curva en ella. Seguimos respirando de manera abdominal. Inspiramos profundo, nos acercamos un poquito más y al expulsar suave, relajamos, bajamos nuestra espalda, la cabeza, bajamos nuestros brazos, colocamos un pie frente al otro haciendo bien y al expulsar vamos estirando, deslizando nuestras piernas, nuestros pies, la manta y relax. Vamos ahora a realizar la vela y para ello os cuento. Aquellos que tengáis problemas cervicales o cardíacos o que tengáis hernias que nos permitan hacer grandes esfuerzos con la espalda, no lo vayáis a hacer. Simplemente observáis o os mantenéis en relajación. Aquellos que no tengáis ningún problema de ese tipo y podáis elevar vuestras piernas a lo alto colocando el peso sobre nuestros omóplatos, nuestros hombros, sobre la zona alta de nuestra espalda, podéis seguir las instrucciones y vamos realizando. Manos al suelo, estirados, los brazos bien estirados, apoyamos bien la cabeza, estiramos un poquito la zona cervical, colocamos bien. En esta asana vamos a procurar no mover la cabeza para no dañarnos las cervicales. Y al inspirar con un impulso vamos a elevar nuestras piernas. Colocamos nuestras manos, la cintura, la parte de atrás, por debajo de las nalgas, sujetando bien la espalda. El peso se mantiene entre los brazos y la zona alta de la espalda, los hombros, omóplatos, en esa zona.
Hacemos un par de inspiraciones y poco a poco vamos elevando nuestras piernas hacia arriba. Se estira la zona cervical, el pecho se recoge. Mantenemos con nuestros brazos el peso del cuerpo. Respiración abdominal. Las piernas ahora están arriba, el rigo sanguíneo circula de otra manera. Relajamos así las piernas, se mueve la circulación, los órganos de la zona abdominal caen un poquito hacia abajo por el tema de la gravedad y eso también hace que se active, que se estimule toda esa zona. Recogemos el pecho. Inspiramos profundo, elevamos un poquito más y vamos a llevar ahora los pies poco a poco hacia atrás, por detrás de la cabeza, creando la postura del agarro. Si no podéis mantener más, recoged las rodillas hacia el pecho y poco a poco os vais bajando la espalda vértebra a vértebra hacia el suelo. Y si no, vamos a seguir hacia la ara, llevando las piernas hacia atrás, por encima de nuestra cabeza, piernas estiradas, hasta donde lleguemos. Si podemos llegar al suelo y apoyarnos, podemos estirar los brazos detrás de nuestra espalda, de nuestro cuerpo. Y si no, sujetamos con los brazos. Respiración abdominal profunda, estirando bien las piernas, la espalda, la columna vertebral, la zona cervical. Inspiramos profundo y vamos a deshacer lentamente, recogiendo las rodillas hacia el pecho y con la ayuda de los brazos, poco a poco vamos bajando la espalda vértebra a vértebra sin dañar. Llevamos la zona lumbar hacia el suelo. Ahí colocamos bien y suave a suave vamos bajando nuestras piernas con la ayuda de la expulsión del aire. Y relax. Relax. Esta postura requiere un poquito más esfuerzo, por lo que cada uno vamos graduando hasta donde podemos llegar y mantenemos en esa postura sin forzar demasiado, poco a poco. Si la zona lumbar nos molesta tras esta postura, lo que podemos hacer es recoger un poquito las piernas y liberar la zona lumbar, incluso moverla un poco para masajear y quitar un poquito de tensión. Vamos ahora a realizar la postura del pez, la contrapostura, que va a equilibrar la postura anterior. Para ello, metemos las manos debajo de las nalgas, con los brazos estirados, las piernas estiradas, y al inspirar, llevamos el tronco hacia arriba. Nos miramos los pies, colocamos bien los brazos, que nos sujeten, que nos sirvan de apoyo, y cuando ya lo tenemos bien apoyado, dejamos caer la cabeza hacia atrás, abriendo ahora el pecho, arqueando ahora la espalda hacia el otro lado. Podemos colocar la cabeza sobre la manta con suavidad, sin crear demasiada presión. Simplemente un leve masaje que active la circulación en la zona alta de nuestra cabeza. Inspiramos profundo, abrimos bien el pecho. Esta postura abre el pecho, nos da confianza y alegría. Inspiramos, abrimos bien, expulsamos, relajamos. Inspiramos y abrimos. Expulsamos y relajamos. Inspiramos,
Abrimos y al expulsar dejamos que los brazos se vayan estirando hacia atrás con la cabeza en el aire y vamos dejando poco a poco la espalda en el suelo. Lo último, la cabeza, y sacamos nuestras manos, nuestros brazos y relax. Nos vamos a girar, nos vamos a poner boca abajo en postura de relax. Vamos a poner las manos debajo de los hombros y nos vamos a ir estirando hacia atrás a la postura del embrión, elevando nuestro cuerpo, nos vamos sentando sobre los talones, dejando los brazos, las manos delante, estirando bien nuestra espalda, nuestra zona lumbar, hacia atrás, tirando a la vez de los brazos, metemos la cabeza entre los brazos, estiramos bien, respiración abdominal, masajeamos la zona abdominal y relax. Colocamos la cabeza en el suelo y llevamos las manos hacia atrás, hacia nuestros pies, con las manos hacia arriba, los brazos estirados a lo largo del cuerpo y relax. Elevamos nuestro cuerpo poco a poco, sentándonos sobre las rodillas, sobre nuestros talones, elevamos la cabeza y poco a poco nos vamos a colocar en la postura del gato. Vamos a hacer una variante del gato en la que vamos a estirar un poquito también las piernas. De esta manera estiramos y damos movilidad a nuestras vértebras, que también tienen algo de articulación, aunque no sea tanto como otras partes de nuestro cuerpo. Las rodillas a la altura de las caderas, las manos a la altura de los hombros. Al inspirar vamos a elevar nuestra cabeza, metemos la tripa hacia adelante, hacia abajo, quiero decir hacia la manta, sacamos el culete hacia afuera y al expulsar metemos la cabeza, arqueamos la espalda, metemos un poquito el culete y así, de esta manera. Vamos a añadirle ahora el movimiento del que hablábamos. Al inspirar vamos a levantar la cabeza y la pierna derecha hacia lo alto. Al expulsar, doblamos nuestra rodilla derecha, llevamos hacia la cabeza que va al interior de nuestro cuerpo, arqueando la columna vertebral. Volvemos a hacer al inspirar arriba con nuestra pierna derecha. Al expulsar, recogemos la rodilla y hacia adentro. Una última vez, inspirando arriba nuestra pierna derecha, expulsando la rodilla y la cabeza hacia el interior. Y relajamos. Vamos con la pierna izquierda. Inspiramos y la pierna izquierda hacia arriba, la cabeza también. Expulsamos
La rodilla hacia adentro, la cabeza también. Inspiramos luego, arriba, expulsamos, inspiramos y arriba. Y al expulsar, recogemos, nos vamos hacia atrás en la postura del embrión y relax. Nos vamos a preparar ahora para la relajación final. Nos tumbamos en Savasana. Nos tumbamos boca arriba, con las piernas separadas, estiradas los brazos a lo largo de nuestro cuerpo, con las palmas de las manos hacia arriba. Cerramos los ojos. Observamos nuestro cuerpo, nuestra respiración. Pies, piernas, rodillas, muslos. Observamos nalgas, abdomen, la zona lumbar. Observamos pecho, espalda, columna vertebral. Observamos la mano, los dedos de la mano, las muñecas, los brazos, codos, hombros. Observamos el cuello, movemos un poquito a un lado y al otro y relax. Observamos ahora nuestra cara, apretamos mandíbula, dientes, nariz, ojos, frente, apretamos bien. Observamos nuestra mente. Dejamos que los pensamientos fluyan, que corran libremente, sin juzgar. Observamos ahora el pecho, las emociones. Dejamos que nuestras emociones corran, fluyan libremente, sin juzgar y relax. Observamos nuestra respiración. El ruido de nuestra respiración se asemeja a una brisa suave. Que nos acaricia el cuerpo y en cada caricia nos vamos abandonando. Vamos dejando nuestro cuerpo relajado más y más. Más y más. Con cada caricia de esa brisa.
En esta relajación podéis manteneros el tiempo que queráis. Y cuando decidáis salir de ella, os estiráis poco a poco. Y movéis el cuerpo poco a poco. Pero podéis disfrutar de esta brisa, de este movimiento, de esta caricia, todo el tiempo que queráis. Pulsa.